Bienvenidos una vez más, mi nombre es Alberto Gutiérrez y en mi canal Arte Soto te muestro el paso a paso de esta increíble ilustración. Bueno, como siempre, directo al grano. Ahora duplicaré el remo y lo colocaré debajo de nuestro navegante. Luego crearé una capa en modo recorte para aplicar sombras y darle mayor realismo a la escena. Tengo que admitir que el remo está un poco desproporcionado, pero aquí lo ajusto y le borro el sobrante. Me ayudaré bastante pintando en cuadros, ¿sí? Para ahorrarme bastante tiempo. Y luego, para ello, utilizaré el pincel aerógrafo para sombrear pequeñas áreas. Escogí un color un poco oscuro, pero lo ideal hubiese sido escoger algo que diera un poco de contraste. Perfecto, sí quedaré bien. Aunque sigo con lo del contraste. Pero bueno. Una vez hecho esto, trabajaré en la vestimenta. Para organizar mejor el proyecto, nombré cada capa con su respectivo término. Empezaré con la chaqueta. Mi intención es crear una textura realista que se note totalmente lisa pero fuerte, como si fuese un cuero de alta calidad. Y para ello, escogeré un color beige. Nuevamente seleccionaré el pincel acuarela y ajustaré su tamaño al 27% y la opacidad la dejaré un poco por encima del 10%. A medida que vaya tomando forma, iré variando el tamaño del pincel según lo requieran los trazos. Esta es una técnica bastante eficaz, ya que sin duda alguna se consigue el resultado. La idea es ir aplicando los trazos siguiendo la forma en la que cae la tela. Esto nos ayudará a encontrar los choques de luz. Por ejemplo, justo por esta zona aplicaré un tono más claro. Perfecto, por acá, así que se nota en donde están los pliegues. Por aquí debajo de la barba. Me encanta pintar con la acuarela porque dependiendo de la técnica que apliques, puedes obtener todas las texturas que quieras. Claro, también dependiendo del pincel acuarela. Si escogemos uno llamado acuarela seco, este servirá mucho para crear la textura de la tela. Pero en este caso, el acuarela suave o fuerte nos servirá muchísimo y yo diría que es clave. Nunca he sido muy bueno dibujando personajes medievales, pero algo que me ayudó bastante fue ver series y consumir contenido relacionado con ese mundo. Algo que recomiendo es que pueden agarrar un día y hacer un maratón de películas medievales. Qué sé yo, seleccionar Eragon, El Señor de los Anillos, qué sé yo, algo. Pero créanme que eso estimula bastante la creatividad. Es un estimulante poderoso, yo que se los digo. Allí ustedes van a detallar todo, se van a, aparte de disfrutar la serie, disfrutan viendo los uniformes, cómo están hechos, las botas, las hachas, todo, las espadas, todo, absolutamente todo. Perfecto, vamos a empezar a agregar esta parte donde va la sombra, sin miedo. Vamos a empezar a ajustar el tamaño del pincel y vamos a empezar a dibujar debajo de la línea artística, empezar a definir más la sombra. Mucho ojo cuando voy arrastrando el color y él solo se difumina. Eso es lo que me encanta de la acuarela.
La verdad es que esta parte siempre me emociona porque aquí empieza a tomar vida el personaje. Cuando empecé a practicar me costaba bastante, pero con el tiempo vas encontrando tu propio ritmo. Detalles como estos parecen pequeños pero marcan una gran diferencia en todo el trabajo. No hay que preocuparse si no queda bien al principio. Lo importante es practicar. Recuerden cómo a mí me tocó empezar de nuevo la ilustración de Belén. Y el segundo intento fue bastante genial. Y sin embargo, tengo ganas de mejorar la ilustración. De verdad que aquí es donde siento que la acuarela realmente muestra su magia. Aquí es donde normalmente me mancho toda la mano, pero vale la pena. Quiero que noten cómo agrego las sombras. Selecciono el color desde el centro, no directamente en la parte superior. También intento seguir la silueta de la barba o de cualquier elemento que interrumpa la entrada de luz. Y vean cómo ese mismo color lo voy arrastrando hasta su lado izquierdo. Presten atención, no en toda la parte, ojo. También voy agregando trazos siguiendo la forma del line art, procurando que sean trazos rápidos para que el resultado se vea más natural. También aplico un método que me gusta mucho, que consiste en remarcar ciertas áreas para darle más fuerza. Lo que sorprende es que aún sin estar terminada la chaqueta ya empieza a notarse como si fuera de cuero. Poco a poco está tomando forma de chaqueta fuerte. Algo que me ayudó bastante y creo que lo mencioné en otro video fue haber visto La Casa del Dragón. Gracias a esa serie me enfoqué mucho más en detallar el diseño de la vestimenta. Es increíble cómo una buena referencia visual puede darte tantas ideas para aplicar en tus ilustraciones. Perfecto, aquí voy por el line A, marco una línea que se note bien oscura para que tenga más textura. ¿Sí? Si se fijan bien. Lo mismo por este pliegue de acá, que quiero pronunciarlo, que se note un poco más la arruga. Quiero que vean cómo la oscuridad se viene como que detallando más en la parte clara. Eso es una buena señal de que vamos por buen camino. Perfecto, la idea es ir remarcando un trazo sobre otro sin apuro, tómense su tiempo. Al mismo tiempo también juego con el tamaño del pincel, que quede esa línea fina. Estoy repitiendo el proceso de remarcar, pero ahora utilizo una carga de color más intensa. Esto facilita identificar con mayor precisión las zonas donde se marcan los pliegues de la tela. De verdad que esto ayuda donde irían ciertas sombras. Es como cuando observamos una mancha en la pared o contemplamos la forma de las nubes. Gracias a ello nuestro cerebro genera cierta pareidolia. Esto nos permite a los ilustradores desarrollar una gran imaginación. Si somos capaces de darle vida a una simple mancha, ¿cómo no hacerlo al momento de pintar? Aquí logré percibir con mayor claridad la sombra de su brazo y al jugar con el tamaño del pincel y la intensidad del color conseguí mejorar esta parte. Practicar con la acuarela te ayuda mucho a activar esa pareidolia. Voy a pronunciar este pliego que está justo en su pectoral derecho.
darle más forma así de arruga. Pongo el pincel, digamos que un tamaño más pequeño, para que quede bastante mejor, que se note la arruga, se note el pliego. La pareidolia podríamos decir que es el superpoder de nosotros los artistas. Fíjense cómo hago trazos siguiendo la forma de los pliegues y cómo les doy esa apariencia cuadrada. La idea de este ejercicio es mezclar trazos curvos con trazos rectos mientras jugamos con los niveles y el tamaño del pincel, con el fin de crear la textura de cuero. Un error que yo cometía era pensar que en usar la misma carga de color para toda la ilustración, un error típico de principiante. Sin embargo, con la práctica nos damos cuenta de que realizar una ilustración requiere aplicar distintas técnicas en cada una de sus partes. Observen cómo el mechón central de la barba genera una entrada de luz. Esa línea fina, aunque apenas perceptible, aporta de verdad un gran impacto al resultado. Le seguiré agregando sombra de la barba por acá, así. Y después añadimos la sombra de las hombreras, que al estar hechas de pelaje requieren un sombreado más suave y delicado. Recuerden siempre disfrutar el proceso de la ilustración. Cada trazo, cada detalle cuenta. A medida que avanzamos y vemos el resultado, aumenta la emoción al notar lo bien que va quedando. A medida que alejamos la ilustración, podemos notar con mayor facilidad las zonas que aún faltan por pulir. Tomar distancia de nuestro dibujo ayuda bastante a identificar qué parte debemos seguir trabajando. Aquí voy coloreando debajo de la línea artística para definir esas sombras, ¿sí? A medida que vamos definiendo cada una de esas sombras, coge más fuerza nuestro vikingo, ¿sí? Aquí podemos detallar bien aquella línea artística. Vamos a también hacerle ese trazo para seguir agregándole poder al dibujo. Algo que yo recomiendo, siempre lo voy a decir, no sé si me pongo un poco fastidioso al decirlo, remarcar. Pasas una línea, si ves que no está tan oscura, vuelve a remarcarla y ve cómo se genera ese efecto de pliego. Cuando me llega el bloqueo, lo que hago es cambiar de zona, así como para descansar un poco de aquella parte, para ir variando el proceso. Y así cuando vuelvo a tocar aquella parte, me doy cuenta qué es lo que le hace falta realmente a, pongámonos por así decirlo, a la parte del torso de nuestro personaje, ¿sí? Le agregaré varios pliegues con un tono un poco más oscuro aquí a la manga, pero sin exagerar, y con trazos más delicados y finos iré puliendo la manga. Agregaré una mancha por acá y arrastraré el color de abajo hacia arriba hasta difuminarla.
poco a poco voy como rellenando. Bueno, no lo hago directamente con el lápiz para no, porque quiero generar ese efecto de difuminado, ¿sí? Entonces por eso con la acuarela voy remarcando y ya ahorita cuando empiece a arrastrar el color, justamente ya empiezo a arrastrar el color de abajo hacia arriba para que se vaya creando ese efecto de sombra suave. También aprovecho y voy a agregarle un reflejo por aquí, ¿sí? Para que se note bien esa textura de cuero. Y justo, obviamente a la manga veo que le hacen falta más arrugas. Con un tono más claro voy a agregarle también más arrugas, ¿sí? Y sacarle esa forma de difuminado, que se noten esos pliegos por allá arriba de la manga, que ya que se nota muy plano, entonces la idea es que quede un poco más realista. La idea es agregarle delicadeza, ¿sí? Tonos suaves para que quede bastante mejor. Le damos nuestro dibujo. Quiero que noten cómo entre los dos colores tomo el del centro y lo mezclo simplemente arrastrándolo de un lado a otro hasta difuminarlo. De verdad que hacer esta ilustración me recordó mucho las ilustraciones de libros antiguos. Seguiré remarcando por aquí esta sombrita. Por aquí defino este pliego. Y voy a empezar ahora sí, que quede mejor nuestra manga, acomodarla como tal. Fíjense cómo le doy trazos suaves, lo llevo hacia arriba, como en qué porcentaje está el, el color del pincel, o sea, digamos que la opacidad, ¿sí? Porque tiendo a decir carga de color, pero en realidad la carga de color está abajo y no quiero confundirlo. Vean el tamaño del pincel y vean cómo voy agregando esos trazos suaves, ¿sí? Alejo, me doy cuenta, y ya empiezo a tener un mejor foco de dónde pueden ir los pliegos. Los trazos deben ser entre curviados y rectos, ¿sí? Ya eso nos abre muchísimo la mente y ya podemos decir, oye, pueden ir aquí, pueden ir allá.
tome un color más claro y luego con la herramienta de selección añadiré un reflejo que suavizaré con el pincel borroso, de manera que apenas se note. También te puedes ayudar muchísimo con el pincel dedo, un pincel que es bastante poderoso en este tipo de efecto para hacer la textura del cuero. Espero que te haya encantado este video. Recuerda darle me gusta, suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en un próximo video.